Hola, muy buenas a todos. Hoy se ha jugado la novena ronda del match por el título mundial entre Buques y Dinh Liren y nuevamente ha acabado en tablas. Seguimos empatados tras 9 rondas y hoy me ha gustado muchísimo la partida porque ha sido una lucha teórica muy interesante. La partida conducía las piezas blancas. Buques inició con D4, caballo F6, C4, E6, G3, alfil B4 jaque, una línea súper teórica, interesante, alfil de 2 y precisamente este alfil de 2 es lo que quieren provocar las negras, porque en algunas líneas el hecho de que esté el alfil en D2 entorpece un poco a la dama blanca, que a veces, muchas veces necesitan las blancas que la dama controle un poco de 4, a veces para sobreproteger ese peón o para hacer un D5 en algunas líneas. Tras este alfil B4 jaque alfil D2, las negras a veces pueden jugar con C5, sostener ese alfil, o pueden hacer inclusive la jugada A5. Por lo tanto, es una posición súper teórica. Las negras hicieron alfil E7, línea principal, alfil G2, D5, juega DIN, y caballo F3. Ahora, en este momento, a mí en lo personal me gusta mucho la jugada C6, que por cierto la he empleado en alguna ocasión. Hace poco la jugué contra una maestra internacional rusa bastante fuerte, de 2400. Y esta jugada también la empleó Martínez Alcántara contra Kranny en ese match tan mediático que se jugó en julio. Entonces, contra C6, la idea de las negras primero es capturar el peón de C4 y luego sostener con B5. Por ejemplo, si las blancas ahora enrocaran en esta posición, pues las negras jugarían simplemente peón por C4 y tratarían de sostener ese peón con B5. Es una línea súper interesante que me parece que es bastante buena para las negras. Por esa razón, tras C6, en vez de jugar en roque, la jugada que más se suele jugar aquí, que fue la jugada de mi partida y la jugada que también le hizo Cragny a Martínez, la jugada dama C2. Ahora caballo D7 y tras enroque, lo que me gusta de este orden de jugadas es que las negras podrían también contar con la jugada caballo E4. La idea de esta rápida jugada es tratar de sostener con F5 y cuidado que el centro está cerrado y las negras incluso podrían animarse a jugar G5, inclusive H5, aunque parezca un poco arriesgado, para inclusive romper en H4. Posición súper interesante de ataque que recomiendo mucho con las piezas negras. Bueno, siguiendo con la partida, en vez de C6, Dean elige la línea más principal, que es enroque corto las blancas, C6, dama C2, recordemos que quieren hacer peón por C4, dama C2, caballo D7 y torre D1. Siempre está bien la torre en D1 por muchas razones. Una idea clásica en la catalana para las blancas es tratar de romper en E4, por lo cual, pues muchas veces van a llevar el caballo a C3 y tratarán de jugar E4, y a veces van a tratar de jugar este alfil de D2, cuando el alfil va a D2, ya que las negras dieron el jaque, tratar de a veces de llevarlo a la casilla E1. Y la torre en D1 queda muy bien porque cualquier ruptura que se haga en el centro, cuando el centro se abra, siempre la torre en D1 tiene un ojito puesto sobre la dama negra. Entonces recordemos, las rupturas centrales siempre son favorables al bando que está mejor desarrollado. Aquí, tras torre de 1, las negras cuentan con muchas ideas interesantes. Una idea es, por ejemplo, jugar A5 para tratar de jugar A4, ganar un poco de espacio y en algún momento, bueno, inclusive jugar dama 5. Si el blanco, por ejemplo, quita este alfil de D2 a una casilla como F4, que se suele hacer. En esta ocasión, tras torre de 1, Dean elige la jugada B6. Aquí contra B6, una línea muy interesante para blancas, línea que, por cierto, estudié a bastante profundidad con Cheparinov cuando estuve entrenando con él, la jugada B3. ¿Para qué es B3? Digamos que el negro ahora hace, por ejemplo, bueno, digamos, por ejemplo, alfil A6. Pues una de las ideas es jugar A4 y ya el peón de C4 lo está sosteniendo con el peón de B3 y además en muchas líneas quieres tirar A5 con blancas, inclusive si la torre viene a molestar, ejemplo, torre C8, digamos A5, entonces claro, ya el alfil puede tener ciertos problemas, el alfil de A6.
porque está la torre en A1. Se va a abrir la columna. Hacer B5 tras A5 parece un poco feo porque tras C5 se cierra el juego por completo en el flanco de dama y al alfil de A6. La verdad es bastante malo. Ese alfil no tiene diagonales. Entonces, más o menos esta es la idea. En algunas variantes la dama suele ir a A2 en esta variante y siempre que hay un caballo 4, ay, que se me ha ido el peón. Siempre que hay un caballo 4 en esta línea, por ejemplo, digamos que en vez de torre C8 hagan caballo E4, pues podremos jugar alfil E1 como he mencionado anteriormente. El alfil desde E1, ahora la torre está bien posicionada en D1 y siempre tiene la idea de la 5. Bueno, yéndonos a la partida, ahora, en vez de la jugada B3 contra B6 de Dean, las blancas juegan alfil C3. Esta jugada también la analicé en su momento. Es una jugada que es igualdad, pero es una jugada interesante. Como mencioné anteriormente, la idea de esta jugada es hacer caballo D2, el de B a D2 y jugar E4. Así de simple. Y aquí el negro cuenta con dos jugadas, bueno, cuenta con varias, pero las más importantes son alfil B7 y alfil A6. La que hizo Dean a mí me parece la mejor, que es alfil B7. Y ahora juegan caballo de a D2, de B a D2. Caballo B D2 y ahora dama C7. Esta jugada sí demuestra, esta jugada es muy interesante y demuestra que Dean está bien preparado porque no es una jugada habitual en la catalana. La jugada más habitual o lo más típico acá es jugar torre C8. Torre C8 porque el negro va a preparar la ruptura en C5. Esto es lo típico. Buscar romper en C5. Incluso a veces se puede hacer sin llevar la torre C8. Pero la torre en C8 tiene esta idea adicional, o ese tema adicional, que es que como la dama está en C2, parece que con esos rayos X, cuando se abre el centro, la torre en C8 suele estar muy bien. Ahora, tras dama C7, bastante fina esta jugada, hace torre de A a C1. Una jugada como, por ejemplo, E4, una de las ideas que podrían tener las negras, tienen varias, pero una de las ideas más importantes acá es que pueden comer en C4 y tras caballo por C4, ahora la jugada C5 es muy interesante porque el alfil se destapa golpeando en E4 y no es tan fácil sostener ese peón. Es un poco incómodo. Además, las negras están haciendo muchas veces peón por D4 y la dama desde C7 tiene un ojito puesto sobre este caballo de C4. Claro, hacer una jugada como E5 es una jugada estratégica bastante arriesgada porque concede la casilla de 5 para las negras. Y la verdad, aquí yo veo que las negras están súper bien. Están muy sólidas, cero debilidades, todo en su sitio. Solo faltará que llegue una torre C8, quizás una torre D8. Por lo cual, me parece muy fina la jugada dama C7. Dama C7. También en ocasiones, cuando se juegue 4 en la catalana, las negras suelen comer en E4 también. Pero no de peón. De peón se puede. Pero a modo de idea general, para aquellos que juegan en la catalana, cuando se come de peón, podría existir a veces la posibilidad de un caballo G5 para tratar de recapturar ese peón con una pieza, con un caballo. Por eso, cuando queremos comer en E4, muchas veces en la catalana, desde el punto de vista de negras, las negras suelen hacer caballo por E4, lo que inmediatamente forza a caballo por, peón por y dama por. Y tras este dama por, a veces existen ideas como C5. De hecho, por eso la dama en C7 está genial, porque ahora defiende al alfil de B7, lo que también, si hubiesen decidido entrar en esto, no sabemos lo que quería hacer Dean, porque no se dio en la partida. Pero bueno, la dama en C7 defiende el alfil y prepara C5. Si un D5, pues ese peón podría quedar pasado, pero ahora mismo está clavado. Quizás caballo F6 puede ser interesante o inclusive se pueden permitir alfil F6 y cambiar algunas piezas, ¿no? Cambiar ese alfil de F6 por el de C3. Esto hubiese sido también una posibilidad interesante. En la partida no juegan nada de esto y contra dama C7 simplemente torre C1. Se prepara un poco mejor Buques para en algún momento determinado romper ahí en E4 y también se prepara para la posible ruptura en C5. Una vez más les recuerdo, siempre las rupturas centrales favorecen al bando mejor desarrollado.
Tras torre C1, aquí Dean me sorprendió porque hizo torre D8, que es una de las opciones, por supuesto. Esta imposición la máquina la evalúa como 0-0, pero me parece que la jugada más humana era torre de F de A a C8, que de hecho es una jugada bastante normal para intentar reventar con C5. Bueno, juega torre de 8, buenísima jugada. Y ahora Buques, teniendo en cuenta la ruptura C5, juega B4. Claro, aquí con B4 aprieta un poco a las negras y les obliga, no es única, pero es medio única jugar C5, porque si no, al igual que una variante que mencioné hace un rato, la de B3 y A4, aquella que dejábamos el alfil muerto, el alfil de blancas, al igual que esa línea, ahora las blancas intentan jugar C5 y sepultar al alfil de casillas blancas. Hay que tener cuidado con el espacio. Por eso, Dean elige jugar C5, que es medio única, y aquí se va a liquidar todo. Yo, la verdad, cuando vi esta posición en la partida, pensé que iba a ser tablas rápidas, porque cada quien tiene todo en su sitio. La máquina da 0-0. Yo veo un poquito mejor a las blancas por la ventaja de espacio que le dan los peones. Quizás porque tiene las dos torres ya bien puestas. Las negras tienen solo una. Pero bueno, la máquina daba 0-0. Aquí peón por B por C5, B por C5, dama B2. Esta jugada me gustó muchísimo de parte de Buques porque deja la dama negra puesta en la columna de la torre C1 para un posible peón por D5, peón por C5 y que se liquide todo el centro. Me sorprendió la respuesta que dio Dean porque yo esta partida la estaba analizando con el módulo de la nube y aquí lo dejé un rato y estaba en profundidad 61 y en profundidad 61 decía que la mejor jugada fue la que hizo justo Dean. Yo aquí hubiera jugado quizás, yo creo que yo si fuera mi partida hubiera hecho torre B8, torre a B8, me parece una jugada más natural, ¿no? Teniendo un ojo sobre la dama blanca. Quizás la idea de Buques era apartarla a E1, dejarla ahí fuera de líos y como en algún momento se va a abrir el centro, pues la dama apoya el alfil y tiene cierto control sobre el centro también. Bueno, hizo ahora caballo B6, buenísima jugada, forzando ahí al peón de C4 para tratar de que se liquide todo. Ya sabemos cuál es el estilo de Dean, bastante sólido, las tablas no les disgustan. Y bueno, tras caballo B6, las blancas hicieron alfil A5. Peón por C4, caballo por C4. Y ahora aquí una buena jugada hubiera sido quizás caballo por C4 y liquidar la posición un poco, ¿no? Porque toca la dama, quizás alfil por C7 seguiría, quizás caballo por B2, alfil por D8, un cambio masivo de piezas. Pero aquí la jugada que hace Diliren, aunque a mí me parece bastante humana, a la máquina no le gusta demasiado. Dice que es buena, pero como que es la segunda, la tercera creo que era. Bueno, tras caballo por C4 hizo alfil por F3, alfil por B6 intermedia, peón por B6 y alfil por F3. Y aquí podemos pensar, bueno, las blancas tienen un alfil poderoso que tiene una gran diagonal, el alfil de casillas blancas, pero la verdad es que esta posición, primero, si las negras quitan su torre de A8, el alfil tendría una gran diagonal, sí, pero una diagonal donde no vive nadie, así que tampoco es tan importante. Hay que tener en cuenta eso. Un alfil puede tener una gran diagonal, pero si esa diagonal no hay ninguna casilla importante en esa diagonal, pues poco o nada sirve. Aquí una jugada que daba la máquina con prácticamente 0-0 igualdad era caballo D5. La verdad no me parecía tan difícil y me parecía bastante lógica. Pero, pero contra el caballo D5 quizás le tuvo miedo a alfil por D5, peón por D5, caballo por B6 y ahora torre B8. La verdad que tiene que entrar en esto. Peón por C5, alfil por C5, caballo por D5 y torre por B2, caballo por C7, torre por D1, torre por D1 y torre por D1. Esta posición parece que las negras aguantan porque la torre está muy activa. Pero bueno, quizás después de torre D8 jaque, alfil F8 y torre A8 manteniendo ese peón, quizás le tuvo un poco de miedo. Yo creo que a nivel práctico este final es un poco peligroso entrar. Pero las negras están activas. En algún momento se pueden quitar la clavada y tratar de jugar alfil C5
y cuidado que pueden empezar a crear problemas en F2. A ver, yo aquí la verdad no hubiese entrado. No hubiese entrado porque me da pánico este final. Este es un final, aunque la máquina lo ve claro, yo no lo veo claro. Veo un peón ahí que empieza a correr. Pero bueno, esto es lo que valoraba la máquina como lo mejor, pero yo creo que no era buena idea, la verdad. No, yo mismo que lo estaba viendo con máquina no lo terminaba de ver claro. La jugada que hace Dean me parece más humana. Juega aquí torre a 6 defendiendo su peón de B6 y quitándose de la amenaza del alfil. Y en esta posición ya la máquina daba ligerita blanca, 0,20 y tanto, por ahí, 0,30, con una única variante, que era caballo E5. Y tiene sentido. La idea de esta jugada, caballo E5, es buscar la entrada en C6, precisamente aprovechando la debilidad de las casillas blancas. Un caballo en C6, la verdad, sería bastante desagradable, además que atacaría a la torre y al alfil, y casi que obligaría al alfil F8. Tratar quizás un caballo C6, quizás un torre C8, no lo tengo claro. Sí, torre C8 está bien. Y bueno, yo la verdad creo que aquí Dean iba a resistir sin ningún problema. Bueno, quizás algunos pequeños problemitas, pero iba a acabar resistiendo. Es que es muy sólido. Pero este era el mejor intento que tenían las blancas. Otra jugada posible era la jugada E3, que todavía no defines nada. El caballo siempre puede ir a la casilla E5, buscar la casilla C6. Y bueno, no acelera los acontecimientos, ¿no? La jugada que hizo Buques quizás este era el momento que podía haber intentado algo, pero dama B5 ya permite que se simplifique todo. Torre por A2, ahora caballo por B6 y este espectacular dama A7, que se ve fácil después de jugar la partida, pero una jugada me parece espectacular. ¿Por qué? Porque la idea de esta jugada es que en la partida hicieron dama B1, pero si hubiesen hecho peón por C5, que yo creo que es la que hubiéramos hecho prácticamente todos, casi todos, pues contra peón por C5 se podría jugar, por ejemplo, torre por D1, torre por D1 y la jugada torre A5. Y ahora se va a caer el peón de C5 y esto es una posición donde está todo muerto. Va a acabar en tabla seguro. Podría haber un intento con caballo C8, torre por B5, caballo por dama, torre por C5, quizás un caballo C6. Pero bueno, esto se va a defender muy fácil después del alfil F8. El negro hará un G6, un rey G7 y todos contentos. Por eso, yo me imagino que Bukesh por eso no entró en esta variante. Porque estas jugadas son muy fáciles de conseguir para negras. De hecho, esa es toda la idea de dama A7. Tras dama 7, aquí jugó dama B1, intentando forzar un poco. Pero la jugada torre B8, nuevamente jugada muy fina. Amenaza el caballo, forza a peón por y ahora torre A6 que esconde un sacrificio de alfil que de hecho es completamente inevitable. Alfil por C5 para luego liquidar al caballo y esto se está acercando ya se ve bastante claro a las tablas. Torre A6, dama B5, alfil por C5, dama por B6, dama por dama, torre de A por B6. Ahora torre C6, cambia alfil por C6. Ahora muy bien de parte de Dean, G5, jugada muy fina porque impide cualquier expansión por el flanco de rey de las blancas. Por ejemplo, un H4 o un F4 para ir mejorando el rey por F2. Cosas así, pues con G5 buena porque liquida, cambia un peón más y esto le acerca mucho más a las tablas. Aunque llegó un punto en el final, que ya veremos ahora, que no me quedaba claro quién está jugando para las tablas. Creo que era Buques. Bueno, tras alfil por C6, G5, este hace rey G2, sigue la partida, torre B2, cuidado con ese peón, que E3 no se puede hacer, porque si E3 nos relajamos, jugamos G3 y caballo G4 y tenemos problemas, se empiezan a caer los peones, cuidadito. Por eso tras el torre B2, pues rey F1, jugada normal, correcta. Ahora simplemente rey G7, sigue la partida, H3 y pues H5 ganando un poco de espacio por si acaso, torre A1, torre C2, alfil B5, torre C5, alfil D3 y Dean me gusta la jugada que hace
caballo D7 para venir a molestar ese alfil. Yo de hecho creo que en esta posición, si tuviera que elegir, aunque sé que es igualdad, me quedaría con las piezas negras, porque tienen más posibilidades de crear problemas con ese caballo. Aquí la idea es llevar el caballo E5 y tratar de cambiarlo por el alfil, pero que esto cree algún tipo de debilidad en la estructura. Entonces, tras caballo D7, hace F4, podríamos decir que F4 ya es el objetivo conseguido para Dean, porque tras peón por, F4 es para evitar caballo E5, bueno, peón por, y ahora torre C3, no se puede apartar al alfil porque cae el peón de H3, y la idea de Dean ahora es buscar caballo C5 para lo mismo. Y fíjense que las negras tienen su estructura intacta, sin ningún tipo de dificultad en esta posición. Pues está rey F2, caballo C5, rey E3, come, y ahora evidentemente las negras están mejor, porque las blancas tienen tres grupos de peones y son más difíciles de defender en el final. De todos modos, es una posición que va a ser tablas, pero si hay alguien que puede ganar aquí, pienso yo que es el negro. Aunque tras la jugada que hace Dean, torre C2, no me gustó nada, porque una jugada como torre G1 puede ser peligrosa. Y ahora le voy a explicar por qué. Si torre G1 jaque, aquí podríamos decir, bueno, rey al centro, rey F6. Pero la jugada torre G5 es peligrosa porque se va a ganar el peón de H. ¿Qué pasa? Si en las negras juegan ahora rey H6, hay que tener cuidado porque ese rey se ha quedado cortado y quizás un intento de buques por ganar podría ser quizás un F5, sacrificando el peón, ya que tras peón por F5, el peón de D se ha quedado pasado y ojo que la torre ha dejado sin rey a las negras. Yo creo que de todos modos será tablas, pero quizás este podría ser un intento. Quizás. Aunque de todos modos contra F5 quizás no comer ahí un torre H2, algo de eso, y forzar quizás, no sé, un torre G3 o algo de eso, debe ser tablas también. Bueno, en la partida no jugaron el torre G1, ya Buques yo creo que ya aquí se estaba conformando con las tablas. Juega rey F3 por si hay torre H2, tener rey G3. Y ahora torre D2, forza a torre A3. Ahora rey G6, espera un poco con torre B3, F6, espera con torre A3, rey F5, torre jaque en A5, E5, peón por, peón por. Bueno, peón por, torre por D3. Una idea aquí, después de peón por, era que si peón por, yo me imagino que hubiese sido tablas fácilmente tras la jugada, no sé, por ejemplo, torre A3 y torre por D3, torre por, y ahora jaque en E4, rey E3, peón por, rey F4, y este final es tabla fácilmente porque el rey alcanza la casilla 1 alfil y ya eso lo hace tabla con un final de peón de torre. Y ahora se mete en la esquina cómodamente con rey G1 y llega hasta H1. Por lo tanto, pues nada, aquí nada de eso. Tras peón por E5, ID aprovecha a ganarse un peón, pero un peón que poco o nada le sirve. Torre por D3 jaque, intermedia, rey E2, torre por H3, peón por F6, rey por F6, y esto es tablas, pero tablas, super tablas. Rey F2, H4, rey G2, torre G3 y rey H2. Yo creo que aquí muchísimos de nosotros le haríamos tablas aquí a Dean o a Buques casi que con los ojos cerrados. Rey H2 y no hay que saber nada. Después de rey G6 lo único que hay que hacer es mantener la torre hasta que el negro la cambie y ya está. Y tablas, peón de torre y rey contra rey. Entonces, rey G6, este hizo cualquiera, torre B5, torre G5, cambiaron las torres. Rey por, rey H3, rey F6, ya para irse a descansar. Rey por H4 y tablas. Bueno, una lucha teórica súper interesante en esta novena partida. Seguimos empatados, ahora a 4,5. Mañana descanso y ya veremos el sábado cómo continúa esta lucha. Seguiremos comentando.